Bien, mira, soy Jordi, bueno, y sigo el proceso desde siempre, vamos. Soy profesor técnico de formación profesional, no tengo plaza en propiedad, soy de los que tiene 2.500 horas en formación continua, intrahospitalarias y demás. Soy de la familia de procedimientos de diagnóstico clínico, bueno, sanidad, y estoy en las dos bolsas, soy muy antiguo. Diagnóstico clínico y sanitario asistenciales. Y bueno, pues pensaba que todo estaba tranquilo, me había relajado, ¿no? Y dices, bueno, un poco de paz y amor, ¿no? Por fin, debido a la disposición adicional quinta, ¿no? Que conseguisteis, creo que es, ¿no? Meter en todas las titulaciones. Y me había desconectado un poco, la verdad, ¿eh? Y de repente, pues, empiezas a recibir noticias y demás y ves toda esta película, ¿no? Y poca cosa más, ¿no? Pues intentar luchar para que no nos echen, ¿no? Supongo que mi situación es más complicada que las especialidades estas pues, de confección, cocina y tal, que son más especializadas y están metidas ahí, ¿no? O se consiguieron meter aparte. Y a nosotros nos dijeron pues que a partir de, no sé de qué año fue, 2 años de docencia y demás, pues podías presentarte. Y nada más, supongo pues eso, pues que se luchará o lucharemos, ¿no? Para que al menos, pues no sé, es que no lo sé, que no nos echen de la bolsa, que nos dejen jubilarnos y poca cosa más, ¿no? Gracias por el trabajo que se está haciendo. Gracias, Jordi, a ti. Gracias, Jordi, a ti por tu aportación. Yo pensaba que, fíjate, pensaba que en las especialidades de sanidad estaba más claro y que no había titulados de formación profesional que estuvieran incorporados en ellas, porque yo había oído hablar de equipos electrónicos, de procesos de gestión administrativa, de procesos comerciales, incluso de sistemas instalación informáticos, la de en sistemas informáticos, y sí que sabía que allí había profesorado que tenía titulación de FP y no estaba reconocido como tal. Y también las de la familia de electricidad y electrónica, pero en las de sanidad pensaba que no. Por tanto, el problema es mucho más grave y tiene mucho mayor dimensión que las que tienen mayor dimensión, es mucho más grave, tiene mayor dimensión que la que inicialmente habíamos pensado. Lógicamente estamos hablando, es decir, esa disposición adicional quinta de los títulos, esa moratoria indefinida costó y fue la negociación. Pero fíjate, lo intentamos previamente en el decreto de acceso, en el decreto general, intentamos ese reconocimiento, ahí no se consiguió en Madrid, y sin embargo lo tuvimos que hacer posteriormente con el director general de FP de entonces, que era Pérez Ciruela, y una persona sensible con una formación profesional, y lo conseguimos en el ámbito específico, en el ámbito de los títulos de formación profesional, para daros esa continuidad y esa decir, vale, a partir de ahora no vamos a estar con el sistema de transitorias que se agotan, que ahí todavía continúa el problema encima de la mesa, sino que vamos a incorporar en esos títulos a gente profesional que tiene una experiencia y que pueda presentarse de lo que siempre ha trabajado y de lo que sabe más que cualquier titulado universitario, más que cualquier persona que en un momento determinado llegue al sistema. Muchas gracias por tu intervención y nada más. ¿Alguien quiere aportar alguna pregunta, aportación? Una duda. Sí, buenos días. Había levantado la mano de Euskadi, no sé si... Ah, sí. Joseba, Sí, tuya la no, palabra. sí, no, yo solamente nada, felicitarte a ti por la excelente exposición del tema. Oye, no lo podría haber hecho yo mejor. Y decirte, bueno, que tendrás el apoyo de Euskadi en Madrid. La pelea la vamos a hacer juntos. Vamos a hacer juntos porque creo que la problemática es común tanto en Euskadi como en la Comunidad Valenciana como en el resto del Estado. Decirte también, bueno, que aquí en el País Vasco no sé por qué hasta ahora no se ha levantado la liebre. No ha habido esa demanda del profesorado técnico diciendo a ver qué va a pasar con su futuro. No sé por qué, ya te digo. Sí estoy siguiendo que en algunas comunidades, por ejemplo la vuestra y en Cantabria, en La Rioja, se está levantando, digamos, el profesorado y aquí en Euskadi, sin embargo, no. No sé si será por lo que dices que aquí el Departamento de Educación cuida a su profesorado
En principio, te puedo decir que, bueno, la solución aquí, la solución económica se dio. No estaba yo en esa negociación en el año 91-92. Conseguimos una equiparación no al 100%, pero sí al 90%. Manteníamos, digamos, el mismo subgrupo. Ya sabes que hay dos, está la A1 y la A2. La diferencia económica es mínima, y el profesorado está ejerciendo su labor y cobrando lo mismo en un complemento, digamos, que se llama el complemento basura, es donde se mete todo lo que es el complemento específico. La problemática es luego a la hora de la jubilación, te jubilas como un profesor o una profesora del subgrupo A2, que es el de los maestros, tienes menor pensión, pero bueno, a la hora de estar en activo has cobrado lo que merecidamente tienes, que es como uno de secundaria en concreto, ¿no? Y decirte pues que en principio aquí pues tenemos una convocatoria de OPE, donde hay plazas de PES-FP y hay plazas de PT-FP, y ha habido profesorado pues que, aparte del tema lingüístico, que por no tener el perfil lingüístico en euskera no se podía presentar, porque aquí todas las plazas son en euskera, también ha habido profesorado que no se ha podido presentar a la OPE porque no reunía los requisitos, o bien por titulación, quitando esas 10 especialidades que se puede con las de profesorado técnico de FP, bien por titulación o bien por no tener el máster que habilita, pues no se podían presentar a la OPE. Entonces, me ha extrañado pues esa disposición quinta que habéis logrado vosotros aquí en Euskadi. Ya te digo, ha habido profesorado que no se ha podido presentar, no se ha podido, digamos, apuntar, porque la OPE todavía no se ha celebrado, se va a hacer en junio, al final se va a hacer en junio, y no se ha podido, digamos, apuntar a la OPE, porque le faltaba algún requisito. Y bueno, es un tema que habrá que pelearlo, como habéis hecho ahí en la Comunidad Valenciana, lo pelearemos aquí en Euskadi. Y nada, decirte que no voy a quitarte más tiempo, que vais a tener el apoyo del País Vasco en Madrid, y que esas conclusiones a las que habéis llegado vosotros, que son comunes y que las vamos a apoyar al 100%, ¿eh? Nada más. Muchas gracias, Joseba. Yo esperaba esa colaboración, ya lo estoy viendo, esa movilidad o esa colaboración que se está intentando extender a toda la organización, porque es que nos beneficia a todos. Estamos aquí en positivo, no es cuestión de enfrentar y confrontar colectivos, ni tampoco es una cuestión que veamos que tiene detractores, al contrario, hay que ir en la misma línea. Y lo que comentas de las oposiciones, es verdad que en una de las convocatorias nuestras, la de 2011, pues se nos pasó la reclamación y la petición de esa transitoria, incorporarla a las oposiciones, y en ella no está. Incluso desde la propia administración, los técnicos, que al final saben este procedimiento porque hemos insistido mucho en él, al final me decían, oye, aquí te has olvidado de reclamarnos esta petición en su momento. En su momento me lo recriminaban y todo, y tenían razón, ahí no lo incorporamos. Pero lo que tú comentas en principio de tu OPE y de tus oposiciones, yo el problema creo que es adicional, es decir, falta un requisito. Claro, los profesores técnicos de formación profesional con titulación de FP necesitan, desde 2015, necesitan tener el título de mastercillo que llamamos aquí, ese certificado de formación didáctica y pedagógica equivalente en esas 10 especialidades, equivalente al máster de secundaria. Entonces, a lo mejor lo que les falta es ese requisito, y eso es lo que les ha impedido aplicarlo o presentarse, porque el resto está contemplado ahí con carácter general. Yo, profesor interino de esta especialidad, que antes del 31 de agosto de 2007, llevo 2 años, o tengo más de 2 años de servicio, en esas condiciones y en esos términos, cumpliendo lógicamente con el requisito de título del máster de secundaria, que también debería estar exento. Porque también la normativa, y estoy al mismo tiempo que hablo contigo rebobinando, debería estar exento. También la normativa le da cobertura
también lo conseguimos eso, que el momento con una experiencia profesional, con una experiencia docente previa, también quedaban exentos del título. Pero a lo mejor el problema va por ahí. Y si no, la persona que se quería presentar o que se quiere presentar puede impugnar la convocatoria por ahí y lo tiene ganado, porque es que contraviene norma superior, norma que establece cómo se organizan las titulaciones y qué especialidad es el profesorado y cómo se accede, quién puede acceder a ella y de qué forma. Pero, en fin, lo más importante es darte las gracias por el apoyo y por la colaboración que cuentas con nosotros. Tú también puedes contar con nosotros y en esa pelea o en esa lucha o en ese aporte de ideas en Madrid, pues lo haremos de manera conjunta. Muchas gracias por vuestra colaboración y apoyo. ¿Alguien más desea participar? Jordi. Sí, yo comentarte, no sé si me has dado el pésame, Zurita. Pero entiéndeme, lo he visto muy oscuro, ¿no? Solo quiero que toméis nota, pues eso, yo también pues defendiendo mis intereses, ¿no? Pues de que soy de la especialidad sanitaria, que no se os olvide, que por cierto parece ser que no sabíais que había por ahí algún individuo suelto. Intentar, bueno, que lo tengas en cuenta y para luchar un poquito por mí y supongo que por mucha gente como yo, ¿no? Y nada más, eso. Y nada, gracias. ¿Hay alguna persona más que desea hablar? Sí, perdona, Mike. Simplemente quería decirle a Jordi que no le he dado el pésame, al contrario, tu planteamiento y tu intervención refuerza la necesidad de lo que estamos reivindicando. Porque igual te dicen, no, es que son 4 los que hay, son 4 los que quedan. Y solamente es en esta especialidad. Y resulta que está generalizado en todo. Y para mí ha sido una gran aportación saber que en la familia de sanidad, que parece que es la que más estructurada, más difícil tiene modificar las cosas y más titulaciones de distinto nivel tenéis incorporado ahí, más difícil es que haya certificados de profesionalidad, que se reconozca la formación profesional a nivel de los sanitarios para poder acceder al trabajo con esas dificultades, saber que también hay profesionales de las especialidades de formación profesional, de cuerpo técnico, de sanidad, que tienen esta problemática, pues refuerza la necesidad de luchar y pelear con carácter general. Ya no me están diciendo, ya no me podrán decir, no, es que, claro, solamente eso, pues mira, en aquellas especialidades, en esas 10 especialidades que hay reconocidas y poco más, en el resto no hay nadie. No hay nadie, no, sí que hay en el resto de especialidades personas afectadas por esta cuestión y que son titulados y excelentes titulados de FP y excelentes profesionales. Pues muchísimas gracias. Yo trabajo en Batoy y realmente llevo el ciclo de imagen médica, lo llevo, tanto el semi como el presencial. Lo dejo ahí. Gracias. ¿Alguien quiere dar su opinión? Hola, yo quería preguntar algo también. ¿Se me oye? Sí, perfecto. Sí, no quería comentar cómo, en caso de que, bueno, pasáramos todos a la 1, ojalá sea así y nos dejemos de títulos, ¿cómo afectaría a nuestra jubilación? Quiero decir, aquellos profesores que han trabajado X años como A2 habrían cotizado como A2 y luego cuando pasen a 1 cotizarían como A1. ¿Qué base imponible sería la que, o base reguladora, perdón, utilizaría para calcular nuestras pensiones? Porque hay algunas pequeñas diferencias hay diferencias económicas y también de tiempo de cotización, porque, por ejemplo, un PS con 33 años cotizados ya está en el 100% de su base reguladora, mientras que un PT necesita hacer 35 años para alcanzar ese 100% de la base reguladora, por ejemplo. ¿Tenéis idea de cómo va a afectar a la jubilación?
Ese es un tema abierto, es un tema que tiene que ver o seguramente estará en los mismos o con las dificultades y problemas que tú estás poniendo encima de la mesa. Si tú tienes unos años de cotización y a partir de ahora te reconocen otra categoría, igual que el que tiene trienios del grupo A y trienios del grupo B, trienios de A1, trienios de A2. Seguramente será por ahí. Y el ejemplo más claro lo ha puesto Joseba hace un momento. Está diciendo, hemos conseguido una equiparación salarial prácticamente al 90%, pero donde tenemos más dificultades y problemas, porque esa equiparación no es absoluta y total, es en las jubilaciones que se mantienen determinadas diferencias. Entonces, por tanto, ahí la cuestión individual de cada uno según las cotizaciones, y por mucho que la modifique ahora te promocionen, pues lo que tienes con anterioridad trabajado y en el grupo que estás encuadrado, el haber regulador que corresponda, pues esas diferencias pues van a hacer que a lo mejor tengas esa pensión de forma diferente. Todo eso está por ver. Lo que pasa es que el único beneficio ahora mismo es que te dicen, vale, de acuerdo, a partir de ahora vas a ser A1. Y bueno, con todos sus efectos, si se te quedan 5 años para jubilarte o 8, pues 8 años de A1. Esa es la realidad, que tampoco va a ser, por eso es estéril esa discusión que estamos teniendo. El problema que estamos teniendo ya no es meramente económico, es importante y hay que conseguir esa equiparación. Lo más complicado es, a mi modo de ver, los efectos colaterales y dañinos que tiene esa decisión. Pero lo que dices, en esos términos, creo yo que está planteado, salvo que alguien pueda intervenir y aclararlo un poquito más. Gracias. Gracias a ti. ¿Alguien quiere aportar alguna cosa? Pues, Rita, si quieres concluir, puedo decir algo. Sí, la conclusión básicamente es daros las gracias a todos y a todas por participar. Es una lucha que, bueno, que tenemos que mantener. No es una cosa novedosa lo que la LOMLOE nos trae. Parece que revierten o vuelven los fantasmas del pasado. Es una pelea que hemos tenido de manera constante y permanente, desde que se consideró que era lo más adecuado, como he dicho al principio, elevar el nivel de la formación profesional, declarando solamente a los titulados de formación profesional como aquellos más adecuados o el perfil más adecuado para el docente que lo pudiera impartir. Ya sabemos los problemas de la titulitis, del monopolio que las universidades sobre la formación están haciendo. Y bueno, únicamente aquí la disyuntiva está clara. En todos aquellos frentes en los que tengamos y podamos intervenir, vamos a hacerlo, intentando como mínimo conservar la normativa que tenemos, desarrollarla y evitar esos efectos dañinos y colaterales que estamos comentando, en la medida de lo posible y dentro de la organización, como comentaba Joseba y ayer comentaban los compañeros de Cataluña, pues vamos a intentar incidir en la medida de lo posible en la negociación ahora en el Senado para revertir o modificar esa disposición adicional 11ª y el desarrollo de la formación profesional. Veremos en qué queda con la ley de formación profesional que el ministro ha anunciado. Pero desde luego promocionar la formación profesional no se hace a costa de denigrar a su profesorado, de degradar a su profesorado. El primer tratamiento, cuida a tu profesorado, como hacen en algunas otras comunidades. El ejemplo lo tenemos ahí en el País Vasco, con el viceconsejero, con Jorge Arévalo, que es un profesor técnico de formación profesional que toda la vida ha tenido muy claro cuál es el objetivo y la finalidad que debe tener el desarrollo de la formación profesional. Y en esos términos y en esa lucha nos encontrarán con esa propuesta y con el enfrentamiento. Y cualquier propuesta que queramos formular o que vayamos a formular, esperamos contar con vuestro apoyo y colaboración. Y muchas gracias a todos por haber participado en esta asamblea. Gracias. Y nada más. Podemos concluir así. Muy bien. Venga, muchas gracias. Gracias.